Muy bien, a propósito de ese tema del día de hoy, este informe que les hemos presentado, quiero preguntarle a ustedes, nuestros televidentes, si creen que Nicolás Maduro aceptará su responsabilidad, la negará o saldrá a acusar a quienes evidenciaron los nexos con el narcotráfico que tiene su régimen y que nuevamente quedaron en evidencia gracias a esta investigación de la DEA que hoy le da la vuelta al mundo. Yo los invito a que opinen en las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. En nuestros estudios en Washington, D.C., de NTN24, está Miles Frechet, es ex embajador de Estados Unidos, diplomático de carrera y es funcionario del Departamento de Estado, entre otros importantes cargos. Señor Frechet, bienvenido a la noche. Jefferson, placer estar con usted. El placer es nuestro. También en Washington está Mike Beagle, es ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, ex agente especial contra el narcotráfico para el Caribe. Señor Beagle, bienvenido a la noche de NTN24. Muchas gracias. Un placer. El placer es nuestro. Y en Venezuela, en Caracas, está José Amalio Graterol, es abogado penalista, coordinador político del movimiento opositor 20 Venezuela. Además es el abogado defensor de la jueza María Lourdes Afiuni, considerada como una presa política por parte de diferentes sectores en Venezuela. Señor abogado, bienvenido a la noche de NTN24. Buenas noches, Jefferson. ¿Cómo estás? Muy bien, señor Graterol, voy a comenzar dialogando con usted sobre esa pregunta que le hemos planteado a nuestros televidentes en nuestras redes sociales. ¿Usted qué cree que va a salir a decir el régimen de Nicolás Maduro ante este hecho que genera tanta polémica, pero que a la vez también genera tanta indignación, porque son familiares directos del círculo presidencial, de la familia presidencial, los que en ese momento están siendo vinculados con importantes pruebas ante una corte en los Estados Unidos? Bueno, lo más seguro es que el presidente de la República en Venezuela dirá que eso es un montaje, que es una jugada del imperialismo, pero estamos todos muy claros de que lamentablemente para los venezolanos el día de ayer con 800 kilos de droga fueron detenidos 2 miembros de la familia presidencial venezolana y el presidente de la República de Venezuela, en vez de suspender su agenda y explicarle a los venezolanos lo que está ocurriendo con este caso, él va a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a dar un discurso diciendo que en Venezuela se defienden los derechos humanos cuando sabemos que Venezuela es un país donde se violentan permanentemente los derechos humanos y ahora donde se están dando mucho más luces al mundo del lamentable negocio del narcotráfico que está, si se quiere, penetrando todas las instancias aquí en Venezuela. Yo creo que lo importante es que el mundo entero sepa que en Venezuela se violentan los derechos humanos, que en Venezuela se humilla al pueblo venezolano, se le rayan los brazos para poder ir a comprar un pollo o una carne en un mercado y además de eso, miembros de la familia presidencial son atrapados o aprendidos infraganti con 800 kilos de cocaína y el presidente de la República ni siquiera le explica al pueblo venezolano de qué se trata esto. Graterol. Seguro van a decir que es una jugada del imperio, tal y como dijeron con la enfermedad de Hugo Chávez, que dijeron que había sido el imperio que le había inoculado un cáncer a Hugo Chávez. Yo no creo que le hayan inoculado a esa avioneta 800 kilos de droga. ¿Y los venezolanos hoy son conscientes de la gravedad de este hecho? Es decir, y se lo pregunto por la información en Venezuela. Hoy los ciudadanos, por ejemplo, de Caracas, ¿tuvieron conocimiento de todos estos hechos? ¿O qué ha pasado con el impacto informativo que ha causado, por ejemplo, en otros países esta decisión que ha tomado la DEA? En Venezuela hay un cerco mediático, ustedes mismos, NTN24, un canal importantísimo para los venezolanos, que era una ventana para ver lo que ocurría en el mundo, fue eliminado aquí en Venezuela. Los medios de comunicación social no informaron absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo con estos dos señores. Solamente el diario El Nacional fue quien publicó lo que estaba ocurriendo con estos ciudadanos, pero el cerco mediático, que para mí no es nada más un cerco mediático, sino también es un miedo, una censura narcocomplaciente, la que estamos viviendo
el día de hoy no le informó a todos los ciudadanos lo que está ocurriendo con la familia presidencial, que ha sido aprendida con pasaportes diplomáticos con 800 kilos de cocaína en un aeropuerto de Puerto Príncipe en Haití. En Venezuela no todo el mundo tiene conocimiento de esto. La gente que tiene conocimiento es porque revisa las redes sociales, porque verifica vía internet, pero los medios de comunicación en Venezuela, al igual que los poderes públicos nacionales, están secuestrados, y aquí en Venezuela no hay libertad de expresión y no le permiten a esos medios de comunicación, los medios de comunicación convencionales como la televisión, la radio y los periódicos, presentar noticias que vayan en contra del gobierno. Eso es algo gravísimo que está ocurriendo en Venezuela, y aquí es importante que el mundo entero lo sepa. En Venezuela no toda la ciudadanía sabe lo que está ocurriendo con el detalle este del narcotráfico de la familia presidencial aquí en Venezuela. Permítame, voy a Washington, D.C. En nuestros estudios de NTN24 está Maris Frechet, como lo dije al comienzo, un reconocido diplomático estadounidense. Señor Frechet, ¿usted cuál cree que es el mensaje que está enviando el gobierno de los Estados Unidos, las autoridades de los Estados Unidos, haciendo este operativo precisamente en un momento en el cual el presidente Nicolás Maduro se encontraba precisamente en Ginebra, presentándose ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas? Bueno, claramente, Jefferson, es una sorpresa muy difícil para Venezuela, sobre todo en el ámbito donde estaba el presidente Maduro. Pero usted sabe, aquí en Estados Unidos se ha hablado mucho tiempo del hecho de que en Venezuela hay grandes redes de narcotraficantes que hacen salir cocaína y otros narcóticos de Colombia y hacia los Estados Unidos y otros lugares. Así es que eso no fue ninguna sorpresa. Ahora, que los detuvieron precisamente cuando Maduro estaba en Ginebra, no sé si eso es realmente posible. Yo creo que uno los agarra cuando tiene las pruebas y los tiene con las manos en la masa, o mejor dicho, en 800 kilos de cocaína. Señor Frechet, ¿pero usted cree que en este momento el gobierno de los Estados Unidos está enviando un mensaje? Esta es una prueba fehaciente de lo que ha dicho los Estados Unidos por mucho tiempo, que altas esferas del gobierno venezolano están envueltas de alguna manera u otra en el narcotráfico. Acuérdese que el director de inteligencia de Venezuela fue detenido en Aruba, pero luego, bajo presión de Venezuela, Aruba permitió que él regresase a Venezuela. Era por narcotráfico. También tenemos las sospechas en Washington de que Diosdado Cabello también está involucrado en esto. Así es que el mensaje es muy claro. Sabemos que ustedes están en esto y los vamos a perseguir y los vamos a detener. Poco le va a ayudar a Maduro a hablar un poco secretamente de esfuerzos de los imperialistas. Eso queda más o menos como un chiste, pero también hay otras repercusiones en el ámbito internacional, sobre todo en América Latina, y con los otros miembros del UNASUR, con los miembros de Mercosur. Acuérdese que el 6 de diciembre hay elecciones en Venezuela y van a haber ahí observadores de UNASUR. Y yo creo que esto va a ser muy inconveniente para UNASUR. Y yo creo que uno de los resultados de esta detención va a ser que los países de UNASUR y hasta del Mercosur se aparten un poco de Venezuela. Porque en un momento Venezuela decía que nada de eso era verdad, pero ahora ahí está la prueba. La prueba reina son de la propia familia del presidente y de su esposa en Venezuela. Pues, señor Frechet, las recientes capturas por parte de las autoridades estadounidenses a dos sobrinos de la primera dama venezolana reviven viejos escándalos que vinculan a las altas esferas del gobierno venezolano con el tráfico ilegal de estupefacientes. Desde hace varios años, desertores del chavismo han denunciado la existencia del llamado Cartel de los Soles, una organización que estaría dirigida por funcionarios estatales venezolanos y que tendría el monopolio del transporte de drogas hacia los Estados Unidos.
Las insignias que llevan sobre su uniforme militar no solo los identifican como altos mandos de la fuerza pública, también como supuestos miembros de una estructura ilegal dedicada al narcotráfico, a la que la prensa internacional le ha llamado el Cartel de los Soles. Ese es el caso de un grupo de altos mandos militares y funcionarios del gobierno chavista que, según denuncias, durante años han tenido el monopolio del tráfico de cocaína. La estructura estaría traficando estupefacientes producidos por el grupo terrorista de las FARC y transitando la droga hacia Estados Unidos y Europa con ayuda de carteles mexicanos. El diario ABC de España indica que por Venezuela pasan 5 toneladas semanales de droga y que el 90% es producida en Colombia. Esta red de tráfico de drogas opera en los estados de Aragua, Bolívar y Delta Amaruco. Según revelaciones que han hecho exfuncionarios del chavismo exiliados en otros países, esta supuesta estructura del crimen organizado comenzó sus operaciones cuando el entonces presidente Hugo Chávez envió como emisarios a altos mandos militares para hacer contactos con el grupo terrorista de las FARC. Este hombre que aparece en pantalla es Leamsi Salazar, un capitán de corbeta quien hasta el pasado mes de diciembre fue jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hasta que desertó a su cargo para denunciar a reconocidos oficialistas venezolanos con el narcotráfico. Según reveló el diario ABC de España, Salazar, en declaraciones a la DEA, denunció que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sería el cabecilla del Cártel de los Soles. Afirma que le vio dar órdenes directas para la partida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína y ha aportado evidencias sobre lugares donde se almacenan montañas de dólares en efectivo procedentes del negocio ilícito. ¿Desde cuándo hace que lanzaron esa especie del Cartel de los Soles? Hace unos 9 años, 10 años, ¿será? Sí. Y en todo ese tiempo Diosdado Cabello no había aparecido por ningún lado. Y de repente aparezco ahora como jefe del Cartel de los Soles. Qué cosa, ¿no? Una aberración más. También señala a Tarek El Aizami, actual gobernador de Aragua, así como a José David Cabello, supuesto responsable de las finanzas del Cartel de los Soles. En la lista también está el general venezolano Hugo Carvajal, quien fue detenido en Aruba a mediados del 2014 por solicitud de la justicia estadounidense. Era reclamado por delitos de narcotráfico y por nexos con las FARC en Colombia. Sin embargo, la mediación del chavismo evitó su extradición a Estados Unidos y logró su libertad. Salazar también acusa a Hugo Rafael Chávez, hijo del fallecido mandatario, y quien sería el encargado de organizar el traslado de cocaína a través de la estatal PDVSA. Recientemente, los señalamientos también vinieron por parte del confeso ex narcotraficante colombiano Javier J. Cardona. Reveló en entrevista con el diario Infobae que cuando él delinquía al servicio del cartel de Medellín, fue testigo de cómo Diosdado Cabello lideraba el Cartel de los Soles. Millonarios poderosísimos narcotraficantes que están ofendidos con Diosdado Cabello porque Diosdado Cabello se queda con la fortuna de todos, se roba todo lo que ellos tienen y los deja que los extraditen. Integramos hasta ahora en Miami, Florida, a Miguel Enrique Otero, el expresidente editor del diario El Nacional de Venezuela, donde es acusado de difamación y traición a la patria, entre otros cargos, por haber replicado una información del diario ABC que a comienzos de este año, de este 2015, ya había vinculado a altos militares, inclusive al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, con actividades del narcotráfico. Señor Otero, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Buenas noches. Quiero comenzar preguntándole algo que quizás en este momento genera mucha curiosidad en el continente americano, y es por qué en Venezuela nunca uno encuentra titulares de prensa o encuentra informaciones que den fe de que el gobierno está enfrentando al narcotráfico. Y por el otro lado, sí se encuentra uno con titulares en diarios internacionales como el ABC, donde constantemente están denunciando que integrantes del régimen chavista tienen vinculaciones o tienen nexos con el narcotráfico. Bueno, la verdad es que Venezuela es el puerto de paso de drogas más grande del continente. Y Venezuela no las produce, vienen de otros países. Y todo esto tiene su origen en la alianza geopolítica de Hugo Chávez con la FARC y el ELN, que son narcoguerrillas, que se alimentan del narcotráfico. Quizás esto empezó donde fueron laxos en permitir que la guerrilla mandara la droga a través de Venezuela,
permitiendo los embarques por avión, por barco, por lo que sea, diciéndole a las Fuerzas Armadas que se hicieran de la vista gorda, y al final del camino, como son todas estas cosas, pues los que estaban en esta geopolítica con las narcoguerrillas terminaron haciendo el negocio propio. Y eso es lo que está pasando, porque el origen es la geopolítica, pero la realidad es que el negocio se convirtió en un negocio para la gente que está cercana al poder. Y los que ayudaban al paso de drogas con la FARC y el ELN eran funcionarios públicos, funcionarios de las Fuerzas Armadas, funcionarios del gobierno, y por eso es que Venezuela se convirtió en lo que es hoy en día. Señor Otero, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si las autoridades estadounidenses hubieran entregado a estos personajes que fueron capturados en Haití a la justicia venezolana? Nada, no hubiera pasado nada. ¿Qué va a pasar? En Venezuela hay una impunidad gigantesca. En Venezuela los jueces son como agentes de la policía, agentes del gobierno. Ellos actúan bajo las instrucciones del gobierno central y actúan sobre la disidencia. En Venezuela los jueces están hechos para criminalizar a la disidencia, no para criminalizar a la delincuencia. Es más, la delincuencia en Venezuela es una política de Estado que ha sido utilizada para que 1.400.000 venezolanos se hayan ido del país huyéndole a la delincuencia. Y eso es una política de Estado. Señor Otero, por ejemplo, el día de hoy yo quiero mostrarle a nuestros televidentes la forma como uno de los principales diarios de Venezuela presentó su primera plana. Voy a pedirles a nuestros compañeros de producción que nos rueden esta imagen. Ese es el diario El Universal. Y vemos cómo en primera plana se está hablando de esa petición que la Iglesia Católica está haciendo para que en Venezuela se abra un diálogo luego del 6D, es decir, de las elecciones del próximo mes de diciembre. Pero en la primera página de este importante diario, pues no vimos hoy ninguna referencia frente a este hecho que hoy estamos analizando en el programa de la noche, y es la captura de dos sobrinos de la mujer más poderosa del chavismo en Venezuela que fueron involucrados con narcotráfico en los Estados Unidos. Señor Miguel Enrique Otero, ¿hoy en Venezuela hay conciencia frente a la gravedad de este hecho? Bueno, fíjense lo siguiente. En Venezuela el 40% del territorio solo tiene acceso a medios oficiales. El otro 60% tiene acceso a radio y televisión autocensurada, porque además el organismo regulador es el instrumento de extorsión más grande que hay en Venezuela, con las concesiones y con la represión. Después están los periódicos. Los periódicos grandes, la mayoría los ha comprado el gobierno con dinero público, son unas compras fraudulentas, entre ellos el Universal. Y lo único que quedamos somos el Nacional, La Patilla, tal cual, que fuimos objeto de la demanda, y algunos otros periódicos como El Nuevo País, periódicos regionales que todavía salen. Pero claro, el tal cual ya no puede salir porque solamente en la web. Y los periódicos, digamos, independientes, tienen unos problemas de suministro de papel gigantescos. Entonces nos defendemos con la web. Nosotros hemos cuadruplicado nuestro tráfico en la web. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A diferencia de Cuba, en los años 60, en los años 70, era una sociedad totalmente bloqueada de información. En Venezuela no es así. En Venezuela nosotros circulamos y si ve la primera página del Nacional está publicada la información y mañana vamos con el seguimiento de la información. Igual La Patilla, igual tal cual, igual las páginas web y los venezolanos se enteran. Quizás no se enteran, y CNN también, porque NTN 24 la tienen bloqueada, pero CNN no, hasta los momentos. Pero los venezolanos se enteran. Esta noticia ellos no la pueden opacar, como hacían los cubanos con las noticias similares. Venezuela todavía, afortunadamente, no tiene los niveles de bloqueo que tiene Cuba. Señor José Amalio Graterol, ¿cuál es su opinión? Estamos a menos de 3 semanas de unas elecciones legislativas que serán determinantes para el futuro de Venezuela. Hoy los ciudadanos venezolanos son conscientes de la gravedad de este hecho que ha registrado la prensa internacional y que tiene que ver con la captura de 2 familiares del presidente de Venezuela.
no de forma inmediata como ocurriría en un país normal donde las comunicaciones fuesen libres. Yo señalé hace rato que el único medio importante periódico que sacó la información fue el Nacional, precisamente como lo dice Miguel Enrique Otero, pero la gente sí se va enterando paulatinamente de lo que está ocurriendo. Aquí en Venezuela ya más del 80% del país está muy claro de que esto es la revolución del crimen, la revolución de la miseria, lamentablemente un gobierno que lo que quiere es mantenerse en el poder y no que la gente surja, sino un gobierno que, fíjate, están metidos en problemas de criminalidad absoluta y el Poder Judicial es utilizado única y exclusivamente para perseguir a la disidencia política, para someter a jueces con el efecto Fiuni de que los jueces decidan lo que quiere el Ejecutivo Nacional, pero independientemente de que la información no fluya, como fluye en un país normal, democrático, abiertamente, poco a poco, paulatinamente, la gente se va enterando de lo que va ocurriendo. Mira, yo ya estaba hoy en la calle, ya había gente hablando de que 2 familiares del presidente de la República y de Cilia Flores estaban metidos en problemas de tráfico de droga. Y el presidente de la República ha debido suspender su agenda para esa, si se quiere, ese acto hipócrita de ir al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y explicarle a los venezolanos cómo es eso de que 2 familiares cercanos están traficando droga y son personas de la presidencia de la República o cercanos a la presidencia de la República. El país se va enterando poco a poco, pero los medios de comunicación del Estado tratan de bloquear la información e inventar cuentos, como lo han hecho muchas veces, de magnicidios, de cualquier otra situación y decir que eso es un montaje, aunque ya la población venezolana está bastante madura con lo que estamos viviendo y está muy claro de que en Venezuela hay una banda que lamentablemente está gobernando nuestro país y hay oportunidad de que el 6 de diciembre en Venezuela se vote por generar un equilibrio de poderes con una Asamblea Nacional favorable a la oposición. Señor Graterol, vamos a hacer una primera pausa, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a la pregunta que les hacemos a ustedes el día de hoy. ¿Creen que Nicolás Maduro aceptará su responsabilidad, la negará o saldrá a acusar a quienes evidenciaron los nexos con el narcotráfico que tiene su régimen? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora a través de las cuentas de Twitter. Francisco Acosta, él nos dice que seguro se irá lanza en ristre contra quienes lo pusieron en evidencia, pero este es el primer pétalo de una flor que se deshoja. Andreina nos dice a esta hora, va a decir que el imperio le puso una trampa a su familia, que ellos son pobres obreros. Y Sonia Ospina dice lo siguiente, utiliza su constante acusar a los demás de sus delitos. Son las opiniones de algunos de nuestros televidentes. Cuando regresemos estaremos con Mike Beagle, él es el jefe de operaciones internacionales de la DEA. Con él vamos a estar reconstruyendo la forma como fueron capturados en Haití 2 sobrinos del presidente de Venezuela, 2 sobrinos directos de la mujer más poderosa del chavismo, que es la esposa de Nicolás Maduro. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.